Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos comenzando este espacio de la Asociación Espírita Tercera Revelación de La Rioja, que es un espacio público en el que recreamos el pensamiento doctrinario espírita con el afán de llegar a muchas personas que desean conocer de la doctrina espírita. El sábado pasado estuvimos hablando sobre la ley de sociedad, una ley que Kardec pone en el libro tercero del libro de los espíritus como parte de la ley moral o del código moral sobre la enseñanza de Jesús. Y obviamente que el tema da para mucho y se nos ocurrió que en el día de hoy podíamos tocar algunos temas relacionados con la ley de sociedad y evidentemente se puede linkear con muchos otros temas de las otras leyes morales. ¿eh? Entonces vamos a comenzar buscando el conectarnos y usar la tecnología porque sabemos que esto no es fácil para algunos en el sentido de que no estamos habituados quizás a el uso de la tecnología. Me dan unos minutitos que estoy buscando reiniciar la conexión con el Power. Bueno, como ven, estamos aprendiendo. Decíamos que la modalidad de la charla es en este horario, los sábados a las 20:30 horas, va a durar aproximadamente una hora. El objetivo es exponer la propuesta de la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. Vamos a dividir el tiempo en 45 minutos de exposición de la temática y 15 minutos de preguntas, respuestas, inquietudes, aunque hoy en día, aprendiendo un poco de la tecnología, vamos a ver si podemos charlar en grupos. Entonces, vamos a comenzar con una oración, como siempre lo hacemos en nuestras actividades, simplemente como una forma de conectarnos con nuestros guías espirituales, buscando la protección para este momento, pidiendo la asistencia de nuestros ángeles guardianes para que nos puedan favorecer con sus armonías de bien y generar un espacio fraterno de respeto, de amorosidad entre todos los que tenemos la expectativa de conocer la doctrina espírita como una forma de tener un norte en nuestras vidas a partir de la enseñanza codificada por Allan Kardec de la espiritualidad superior. Gracias, Señor, porque tenemos este momento disponible para compartir nuestras inquietudes y nos recordamos de todos los hermanos que están sufriendo y que quizás necesitan de nuestras oraciones. Que podamos acompañarlos con nuestra palabra amorosa, fraterna, alentarlos a aceptar las pruebas y a buscar dentro de cada uno esa conexión con la divinidad para superar estos momentos y para de alguna manera potenciar el aprendizaje que cada situación de vida nos ofrece. Te agradecemos infinitamente por cada oportunidad que tenemos, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros seres queridos. Que alabado sea tu nombre por hoy y por siempre.
Bueno, acá poníamos en quiénes somos, la Asociación Espiritista Tercera Revelación, que la doctrina espírita, según Kardec, el codificador es la ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal, y tiene como modelo moral a Jesús, promueve la reforma íntima o la reforma interior, que significa ni más ni menos que alinear nuestras conductas con la ley de Dios, haciendo todo el bien que nos sea posible y sofocando nuestras tendencias de egoísmo y de orgullo. Acá figuran los libros de la codificación básica, el libro de los espíritus, al cual se refiere básicamente la temática de hoy, luego el Evangelio según el espiritismo, el libro de los médiums, la Génesis y el cielo y el infierno según el espiritismo. Para aquellos que quieran abordar el estudio de la doctrina espírita, manejando la información que hay en la web a través de la Confederación Espiritista Argentina o de la Federación Espírita Española, para los que hablan castellano, están todos los libros a disposición. Bueno, seguimos. Enlazando con el tema de la ley de sociedad, según Kardec, existe una familia material y existe lo que conocemos como familia espiritual. Y dice Kardec, los lazos de sangre no establecen necesariamente los lazos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque el espíritu existía antes de la formación del cuerpo. No es el padre quien crea el espíritu de su hijo, pues no hace más que darle una envoltura corporal, pero debe ayudarle a su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar. Esto es un tema que tocamos el sábado anterior y no sé si quedó claro, por eso lo volví a poner acá entre nosotros. Dice Kardec, los espíritus que se encarnan en una misma familia, sobre todo en parientes cercanos, muchas veces son espíritus simpáticos, unidos por el afecto durante la vida terrestre, pero puede suceder también que sean completamente extraños unos de otros, divididos por antipatías también anteriores, que se traducen de la misma forma por su antagonismo en este momento para servirles de prueba. Es decir, que así como traemos simpatías anteriores, traemos también antipatías. Y eso es lo que se manifiesta. Los verdaderos lazos de la familia, no son pues los de la consanguinidad, sino aquellos de comunión de pensamiento que unen a los espíritus antes, durante y después de la encarnación. Entonces hay pues dos clases de familia. Las familias por lazos espirituales, sería la familia espiritual, son duraderas, se fortalecen por la purificación o por la evolución del espíritu y se perpetúan en el mundo espiritual a través de las diversas emigraciones del alma, es decir, a través de la multiplicidad de vidas. Y las familias por lazos corporales, serían las familias consanguíneas, son frágiles como la materia. Se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente desde la vida actual ya.
Con esto queremos decir que quienes compartimos lazos sanguíneos podemos también pertenecer a la misma familia espiritual, o no. Y entonces se marcan esas diferencias, digamos así, de afinidades, de gusto, de predilecciones, que están marcando un poco esa distinción entre aquellos que ya con los cuales tenemos una simpatía anterior y aquellos que quizás, como vamos a ver después, signifiquen que hemos tenido algún encuentro no fraterno, por llamarlo de alguna manera. Bueno, voy a poner ahora en consideración de ustedes qué opinan del matrimonio igualitario, es decir, aquel que se realiza entre cónyuges del mismo sexo. Esto hace unos años ya fue legalizado en nuestro país, otros países fueron precursores antes que el nuestro y hay otros en los que todavía no está legalizado. Me gustaría que me escriban en el chat qué piensan, una frase corta, una palabra, una opinión corta, para que yo pueda nutrir a toda la audiencia con las opiniones. Bueno, acá hay opiniones que dicen encuentro de almas, aceptación, evolución. Los espíritus no tienen sexo, por lo tanto, el acercamiento, la formación de una pareja puede ser, a ver, voy a leer bien, puede ser aceptada porque desde el punto de vista espiritual hay una afinidad o simpatía. Es una cuestión material social, el espíritu no tiene sexo. Respeto a la orientación sexual de cada uno, mucho respeto y comprensión, legitimación de espíritus, evolución, aceptación, comparto las opiniones vertidas. Bueno, como ven, hay muchas opiniones coincidentes porque quizás la mayoría de los que estamos acá conectados tenemos un conocimiento de la vida espiritual, lo que nos hace ser mucho más prudentes y más profundos a la hora de evaluar esta situación. Después vamos a volver sobre este tema, es simplemente algo que quise traer así como para romper el hielo. Ahora sí, voy a armar un grupo, voy a armar grupos para que reflexionemos qué significa estas dos preguntas. ¿Qué significa para usted ser solidario? ¿Y qué opina del celibato o soltería? Voy a armar grupos de 4. Ustedes tienen que, para los que no son muy tecnológicos, unirse al grupo y esperar unos segundos y van a conversar entre ustedes sobre estas dos preguntas. No hace falta ninguna contestación ni escribir nada, simplemente compartan opiniones sobre estas dos preguntas. Estas no van a figurar en la pantalla, por lo tanto, recuérdenlas. Hablamos de qué significa la solidaridad o ser solidario y qué opinamos del celibato o la soltería. Yo estoy debutando con la parte tecnológica, así que ustedes disculpen un segundo. Ahí estoy creando.
Cada uno de ustedes va a tener que irse uniendo a ese pequeño grupo y vamos a dar unos 10 minutos, 15 segundos antes se les va a avisar para que retornemos después a la reunión general de nuevo. Entonces les repito para los que están con la tecnología, unirse al mini grupo para poder compartir sobre estos dos temas. Tito, tenés que unirte al grupo. A los que no entraron en el grupo pueden compartir por chat la opinión que tengan acerca de estas dos preguntas. Bueno, les reitero, aquellos que no han entrado al grupo pueden escribir a través del chat qué opinan sobre la soltería o el celibato y qué significa para ustedes ser solidario.
Cómele, yo estuve de acá a comer. Hola. Hola, hola Raúl. ¿Me escuchás? Yo estoy escuchando, Puki no me escucha. Ah, bueno. Estamos retomando, en pocos segundos más todos van a volver de los grupos. ¿Es de ella o es de ella? Ah, tiene. Y había la otra desgraciada. ¿Cómo le va, Tito? Hola Marco, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo está? Bien, bien. Muy bien. Ahí nos vamos conectando de nuevo. Le aviso que esta es mi primera experiencia haciendo grupo, así que yo también me puedo haber equivocado. Pero bueno, es todo un desafío para aprender a conectarnos, ¿eh? Me parece que es interesante dividir así a veces en grupos o en minigrupos, sobre todo para que haya más participación y para que puedan conversar entre ustedes. Habíamos puesto las dos preguntas. ¿Qué era ser solidario y qué significaba para ustedes el celibato o la soltería? Acá tengo una opinión de Tito que dice, ser solidario es acompañar con un sentido de empatía a nuestro prójimo en todas sus necesidades. Y sobre el celibato o la soltería dice que salvo raras excepciones, es más egoísmo que expresión caritativa. Bueno, son opiniones, no vamos a dar nada por absoluto o verdad. Lo cierto es que son todas cuestiones derivadas de la ley de sociedad. Y no vamos a pedir reporte porque somos muchos y vamos sí a continuar con otro tema que Kardec también lo pone dentro de su literatura y que es un tema bastante relacionado, ¿no?, con la ley de sociedad. La ingratitud es uno de los frutos inmediatos del egoísmo, dice Kardec. Subleva siempre los corazones honrados, pero la de los hijos con respecto a sus padres tiene un carácter más odioso aún. Esto dice la espiritualidad superior a Kardec sobre la ingratitud de los hijos. La ingratitud de los hijos para con los padres es la más deprimente y la que más hiere el corazón. Sin embargo, nada sucede por casualidad. Generalmente los enemigos del ayer han sido reunidos por los lazos reencarnatorios, por la ley de causa y efecto para que rescaten en el amor y en el perdón las deudas del pasado. Me gustó mucho esta frase, por eso la traje. Me parece que está muy consustanciada con la enseñanza del Maestro Jesús. Este otro cuadro dice, triste es cuando un hijo solo mira los defectos de su madre y no ve cuántas veces ella dejó de ser ella misma por el amor a sus hijos. Bueno, está lleno de ejemplos de esta situación en nuestra sociedad, pero no corresponde a nosotros juzgarla, simplemente la estamos trayendo a colación para que sea un disparador
a nuestra reflexión. Dice Kardec también, cuando el espíritu deja la tierra, lleva consigo las pasiones o virtudes inherentes a su naturaleza. Algunos partieron llevándose consigo odios poderosos y deseos de venganza insatisfechos. Pero algunos, una vez que dejan el físico, después de la muerte física, ya en el mundo espiritual, pueden entrever algo de la verdad y reconocen los funestos efectos de sus pasiones y toman entonces buenas resoluciones. Esto es del libro de Kardec, ¿no? Comprenden que para avanzar hacia Dios solo hay un camino, que es la caridad. Y no hay caridad sin olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con odios en el corazón y sin perdón. Esos espíritus ya desencarnados entonces miran a los que detestaron en la tierra y se despierta su animosidad. Se resisten a la idea de perdonar y sobre todo a la de amar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. Con valentía asumen reencarnar en las familias de aquellos que fueron sus agresores, fueron aquellos que los ofendieron o aquellos que de alguna manera los perjudicaron. Y dice Kardec, ¿cuál pues será su conducta en esa familia de esos espíritus que otrora fueron enemigos o estuvieron distanciados? ¿Qué piensan ustedes? Si bien tenemos el olvido del pasado, que nos hace de alguna manera tener la carga más liviana de todo ese pasado psicológico de culpa o de agravio o de venganza, no deja de ser una mochila muy grande. Y le contestan los espíritus, dependerá de la persistencia de sus buenas resoluciones. El contacto incesante de los seres que odió es una prueba terrible, bajo la cual sucumbe algunas veces si su voluntad no es muy fuerte. Así se explican esos odios, esas repulsiones instintivas que se notan en ciertos niños y que ningún acto anterior parece justificar. Obviamente que si un niño, bueno, no está acá Francisco, que nos podría dar algún ejemplo de chicos que inclusive tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Pero desde muy temprana edad, y uno no se explica dónde está la causa de esa alteración o de esa alteración de su comportamiento o esa alteración de su psiquismo. Y esto tiene que ver con experiencias anteriores, pretéritas, de otros momentos de vida, en donde se generó esa distancia, ese agravio, ese perjuicio. Y hoy piden reencarnar para redimir esa falta, para reencontrarse con esos antiguos enemigos. Y este tema es muy fácil de decir, pero hay que vivirlo. Y cada uno lo vive como puede, de acuerdo a sus propios recursos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su deseo de mejorar, de evolucionar. Por eso decía un espíritu en una comunicación ahí del Evangelio, no desechéis al niño que en la cuna rechaza a su madre, ni al que os paga luego con ingratitudes. No es la casualidad la que lo hizo así y os lo dio. Evidentemente que dentro
de la ley de Dios no hay nada que sea causalidad, sino todo tiene una causa. Entonces, una causalidad. Las grandes pruebas son casi siempre indicio de un fin de sufrimientos y de un perfeccionamiento del espíritu, cuando son aceptadas por amor a Dios. Y tengo esta frase que me parece que es muy decidora, que dice: no tenemos los hijos que deseamos, sino aquellos que necesitamos para aprender. O sea que no siempre el desafío de traer hijos al mundo, de criarlos, de educarlos, de acompañarlos, tiene que ver con un ideal, tiene que ver con algo hermoso, sino que muchas veces está plagado de desafíos que a veces tienen como contribución o como ingrediente esa antipatía, esa enemistad o ese agravio anterior, y que nos sirve para que nosotros podamos aprender de esa experiencia de relacionarnos con ese hijo problema, llamémosle así. Esta otra frase también me gustó, por eso la traje. Dice: el destino de muchas personas de la tercera edad es el abandono. No lo permitamos. Y recuerda, el llanto que tú provocas hoy puede ser el tuyo de mañana. Hay muchas veces que en este mismo momento de vida, en esta vida terrenal, tenemos ya consecuencias de nuestros actos, y así como nos comportamos con nuestros padres, después vamos a vivir experiencias similares con nuestros propios hijos. Bueno, no sé si esto acaba el tema, porque por supuesto es muy amplio, pero vamos a pasar a otra temática que a mí me pareció interesante traerla con respecto a la ley de sociedad, y que es el alto índice de divorcios. Y las estadísticas muestran que han disminuido marcadamente la cantidad de casamientos en la última década. Y los que se realizan aumentaron en la edad promedio, que era antes de 23 a 25 años, pasaron a 30, 32 años promedio de los cónyuges. Aquellos que eligen firmar un contrato en el registro civil. Y la infidelidad es una de las causas más frecuentes del divorcio. Estos son hechos, son estadísticas. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué la mayoría de los divorcios no terminan de mutuo acuerdo y en buenos términos? Y no tengo las respuestas, pero ensayé algunas a ver si ustedes se identifican en la interpretación que tienen de este fenómeno social. Sabemos que los seres humanos adultos, ejercitando su libre albedrío, toman sus decisiones. El tema, o lo cuestionable en todo caso, es que muchos no se hacen cargo de las consecuencias y originan conflictos, especialmente si hay hijos en la familia. Es decir, que estamos hablando de dos personas adultas que deciden separar sus procesos de vida, a veces de común acuerdo, a veces compulsivamente, y en muchos casos hay causas muy justificadas. El tema es lo que se origina a posteriori. Estas situaciones, fíjense, influyen también en la educación. Por ejemplo, las escuelas han implementado la celebración del Día de la Familia en reemplazo del Día de la Madre o el Padre, para no generar conflicto en los niños.
Una cuestión pedagógica que es bastante racional, razonable, y que tiene que ver con que hoy en día muchas familias, casi un 70%, son familias ensambladas. ¿Cómo se explican estos hechos? O sea, las estadísticas. El que haya disminuido la cantidad de matrimonios, el que haya un alto índice de divorcio. Hoy en día la ley protege esa decisión con el divorcio express, que es un divorcio rápido, que permite que no estén atados a una cuestión judicial por mucho tiempo. Entonces yo también ensayé algunas respuestas para explicar esto. Hay una dificultad para comprometerse en la vida afectiva de los actuales jóvenes o de las actuales personas que huyen del matrimonio o que han disminuido ese porcentaje de matrimonios. Hay un miedo a la responsabilidad de nuevos desafíos. Nosotros estamos evaluando que la juventud se ha prolongado y que hay muchos jóvenes ya adultos que viven con sus padres justamente por esa falta de decisión a tomar un camino independiente. Y muchos dicen que es por miedo a asumir responsabilidades. Es una forma de interpretarlo. ¿O será una inmadurez emocional? Que siguen atados psicológicamente a la mamá o al papá y eso les impide trabajar su personalidad en la independización de ellos mismos. ¿Será una falsa creencia sobre la libertad? Hay muchos que creen que casarse es como condenarse o como atarse a otro. Evidentemente, de alguna manera es así, porque en un matrimonio la libertad de uno termina donde comienza el derecho del otro, pero bueno, son interpretaciones. ¿O será una ausencia de un proyecto de vida familiar? Todas estas son posibles respuestas a lo que estamos planteando, lo que no quiere decir que tengamos la verdad o la respuesta correcta. Paralelamente a este hecho que presentábamos, las familias ensambladas formadas por cónyuges divorciados o separados suman casi el 70% del total de las familias de nuestra sociedad actual. Es decir, que tenemos que, de alguna manera, diseñar una organización para otro tipo de familias que la de hace 15 o 20 años. Esto es incuestionable. Esto muestra claramente que la institución matrimonial es lábil y ante los desafíos actuales el camino más usado o frecuente es la separación con sus consabidas consecuencias. Y no estamos hablando de que esté bien o que esté mal, sino simplemente de los hechos que marcan las estadísticas sociales. Con mucho respeto por aquellos que deciden tomar esa decisión o aquellos que siguen juntos pero a las patadas también, ¿no? Es decir, son elecciones que solamente en cada hogar se puede hacer esa evaluación de manera particular. Y vamos a entrar en un tema acá que yo creo que es crucial para entender muchas de estas cosas que estamos hablando. Y Kardec le pregunta al mundo espiritual, ¿tienen sexo los espíritus? Y responden los espíritus, como lo comprendéis vosotros, no, porque los sexos dependen del organismo. Y hay entre ellos amor y simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. Esta es una pregunta clave. Ya vamos a ver después que en la época que Kardec escribió estos libros, a mediados del siglo XIX, por ejemplo, todavía no existía el término homosexualidad.
recién fue acuñado en el año 1869 por un anglosajón, un antropólogo, que propuso el tema de homosexual o homosexualidad. Pregunta Kardec, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Y contestan los espíritus, sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. Es decir, que el espíritu en sí mismo es asexuado. A través de la reencarnación, él puede vivir en una polaridad masculina o en una polaridad femenina. Es más, nosotros sabemos también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista hormonal que todos tenemos una ambivalencia. Es decir, que todos tenemos aspectos femeninos y aspectos masculinos y que especialmente en la época de la pubertad y la adolescencia se define hormonalmente cuál es la que va a predominar. Los espíritus renacen hombres o mujeres porque deben progresar. Y cada sexo, lo mismo que cada posición social, le ofrecen pruebas y deberes especiales y aquello que necesita para adquirir experiencia. Es decir, que nacemos en un sexo o en otro de acuerdo a lo que necesitamos aprender. Así que eso del sexo débil o el sexo fuerte es únicamente una cultura que corresponde a nosotros los encarnados, no al mundo espiritual. Y vamos a hablar del tema de la homosexualidad. Hasta hace unos años la Organización Mundial de la Salud tenía catalogada la homosexualidad dentro de las enfermedades psiquiátricas. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene códigos y había un código que encasillaba a la homosexualidad dentro de esas enfermedades. Hace unos años la retiró de esa categoría, reconociendo la opción del ser humano a elegir su propia sexualidad. Cuando nos referimos a opción, es un determinado comportamiento sexual. Ser homosexual, es decir, amar a una persona del mismo sexo, es un fenómeno normal. Y desde la doctrina espírita consideramos que no debe ser catalogada una patología, un disturbio del comportamiento ni una conducta reprochable. Fíjense que en muchas sectas, en muchas doctrinas, se perseguía a los homosexuales como si fuera una enfermedad. Por ejemplo, yo recuerdo que en la Iglesia Católica buscaban curarlos, buscaban darles una situación de normalidad, porque ellos consideraban que era anormal o era antinatural. Durante el nazismo también fueron perseguidos los homosexuales. En los pueblos de Oriente, en muchos pueblos de Oriente con una tradición musulmana, también persiguen a aquellas personas que tienen esa elección sexual. Con esto estoy diciendo que culturalmente ha habido una persecución que se llama homofobia. Cuando yo rechazo, ¿cierto?, la figura de una persona que ama a otra de la misma opción sexual, estoy diciendo que soy un homofóbico. Y de hecho hay muchos ejemplos en nuestra sociedad que hablan de esa homofobia.
La pregunta sería, yo, como ser humano, ¿soy homofóbico? ¿Tengo pensamientos homofóbicos? Porque de alguna manera son resabios o de una experiencia anterior o de lo que yo he recibido como cultura, y bueno, tendré que repensarlo con esta perspectiva de la vida espiritual. Decía el hermano Divaldo Pereira Franco que la homosexualidad es una tendencia que tiene su origen en la vida espiritual. Hemos dicho que el espíritu puede encarnar en una polaridad masculina o femenina. El espíritu se adapta a las condiciones de esa condición orgánica, de esa tendencia orgánica, ya sea masculina o femenina. Y dice que muchas veces encarna en un mismo sexo y después encarna en otro. Si de repente encarna en una polaridad distinta a la que tenía, se genera una psicología diferente a la de su matriz orgánica. Este es el desafío de cada espíritu, adaptarse a la nueva situación de su organismo físico, que será igual o no a la tendencia psicológica de su última encarnación. En el libro Sexo y Obsesión del mentor Filomeno de Miranda, dice que muchos espíritus que hicieron mal uso del sexo en encarnaciones anteriores vienen con una matriz de comportamiento homosexual. Esto es algo que tenemos que tomarlo como que viene de un espíritu que tiene su autoridad para decirlo, pero también fundamentalmente para autoobservarnos y ver si en nosotros existen tendencias que nos hablen de esa matriz psicológica que de alguna manera seguimos teniendo a partir de las experiencias de encarnaciones anteriores para explicar el por qué pasa lo que pasa en este momento, en donde ya sea de una forma u otra, lo que importa es el comportamiento humano. Cuando nosotros usamos los recursos genésicos indebidamente en la corrupción de las costumbres, adquirimos una deuda con la conciencia cósmica y la propia conciencia. Podemos encarnar trayendo la matriz de los vicios, de esos excesos o de ese mal uso que hemos hecho del sexo en vidas anteriores, en un cuerpo diferente, de diferente tendencia, y entonces propende al espíritu a seguir con esa característica psicológica. Es decir, que más allá de lo que nosotros tengamos como opción en nuestro organismo físico, importa mucho también la tendencia psicológica del espíritu que se adapta o no a esa nueva condición. Decía Divaldo también que lo que nosotros consideramos es que el espíritu debe asumir una conducta ética, evitando la promiscuidad, la prostitución, porque ya sea homo, hetero, bi o asexual, lo que importa es la conducta del espíritu para evitar compromisos más graves que induzcan al espíritu a rescatar de manera compulsiva a través de la expiación. O sea que cuando nosotros hacemos un uso indebido, ya sea por abuso o por perversión, por lo que sea, de la parte sexual, eso genera sí o sí una consecuencia en esta vida o en otra vida más adelante. Y eso es lo que dice Divaldo Franco. Entonces, tengamos cualquiera de estas condiciones, heterosexual, que tengamos interés por el sexo opuesto, homosexual, interés por personas del mismo sexo, bisexual, que son aquellas personas que tienen interés tanto en un sexo como en el otro,
y las personas asexuadas, que directamente no tienen ningún interés por lo sexual, lo que importa es cómo nos comportamos éticamente, moralmente. Esta otra pregunta la traje porque me parece que es interesante considerarla. ¿Es la homosexualidad una conducta antinatural, teniendo en cuenta que los recursos genésicos o sexuales deben ser usados para procrear? Este es el argumento de muchas doctrinas para valorar negativamente la homosexualidad. Es decir, dicen que es algo con antinatura o contra natura porque no se usa para procrear. Ahora, la pregunta sería, ¿las personas heterosexuales usan el sexo únicamente para procrear? Y ahí nos encontramos con la realidad de que no es así. Es decir, el sexo es una fuente de energía, es una fuente de goce, de placer, y por ende debe ser usado para esos fines, pero siempre dentro de un equilibrio. Cuando nosotros abusamos es cuando se genera el problema. Entonces, nosotros, para concluir este tema, decimos, estamos simplemente presentando el tema sin el afán de tener la verdad. Queda mucho por investigar, incluyendo la mirada espiritual, psicológica y orgánica, para explicar este fenómeno que siempre existió en todas las culturas y pueblos desde la antigüedad, incluso en las distintas especies humanas. Nosotros que venimos de la cultura greco-romana, sabemos que tanto en Grecia como en Roma había muchos ejemplos de autoridades, de los que estaban en el poder político, de los que ostentaban, digamos así, el poder, claros ejemplos de homosexualidad, por lo cual no podemos en este momento hacernos los asombrados o descubriendo nada. Estamos simplemente blanqueando algo que siempre existió. Y les dejo esta pregunta, no la voy a contestar, es para que la conteste cada uno en la intimidad. ¿Qué apertura mental y emocional debemos tener para aceptar algo que providencialmente ocurre, para considerarlo como antinatural? ¿Quiénes somos nosotros para considerar algo como antinatural cuando a veces tenemos tanta ignorancia de muchas de las cosas que suceden en el universo, en la naturaleza misma y en muchas sociedades que inclusive tienen culturas totalmente diferentes a nosotros? Bueno, acá estamos terminando, simplemente hemos planteado esta temática como una forma de asociarla con la ley de sociedad. Son temas emergentes sociales de la actualidad. Voy a abrir un espacio de 10 minutos para aquellos que quieran opinar, y el que no quiera hablar puede hacerlo por el chat, y yo voy a leerlo, o si no, le voy a dar el espacio para que hable. Aquel que quiera hablar, me levanta la manito, ahí tienen, le doy la palabra para que muestre su inquietud al respecto. Creo que estamos todos aprendiendo y esta es una hermosa manera de darnos el permiso de hablar sobre temas que son tan actuales como cualquier otro, pero que generan mucho sufrimiento en las familias, sobre todo en aquellas que no aceptan tener un hijo gay o
homosexual, aquellos que no saben qué hacer con esa situación. Nosotros creemos que lo que hay que hacer siempre es amar. Amar y conversar con el hijo para escucharlo, para saber cuáles son sus expectativas, sus necesidades, sus inquietudes. Porque ¿cuántas veces amamos sin condición a una mascota? Y díganme si no nos enternece ver una mascota y demostrarle todo nuestro cariño, y a veces rechazamos un hijo porque creemos que es algo malo, que es algo antinatural. Y el espiritismo viene a decirnos que el espíritu no tiene sexo. O sea que nosotros mismos podemos estar en una situación similar en otro momento de vida. ¿Hasta qué punto estamos siendo caritativos cuando no aceptamos que la otra persona tiene necesidades emocionales, afectivas, amorosas, igual que las tenemos nosotros? Y qué bueno que empecemos a respetarnos en esa condición, en esa elección, en esa opción que todos tenemos. Porque fíjense que muchas personas, después de casarse, tener hijos, a veces reconocen esa tendencia y blanquean su situación y generan otras experiencias, otro tipo de aprendizaje. O sea, no estamos acá para juzgar ni para catalogar a nadie. Estamos diciendo que somos todos espíritus eternos en proceso de aprendizaje en múltiples experiencias de vida. Abro el espacio para aquellos que quieran comentar o aquellos que estén a través del chat participando. Y leo. ¿Un homofóbico puede reencarnar con tendencia homosexual como una prueba o expiación? ¡Ja! ¡Qué pregunta!, ¿no? Sería esto la riqueza y la pobreza. Todo aquello que yo condeno, vengo a recibirlo como desafío para ver si soy capaz de enmendar ese desequilibrio. ¿Alguien más quiere opinar, quiere hablar? Tenemos unos minutos todavía, 5 minutos. Dale, Raúl. A ver, espérate que te... Activar el micrófono. Ahí está, dale. Hola. Sí, dale, te escuchamos. Te cuento una experiencia que tuve una vez en un viaje que hice a Centroamérica y ahí estaba mi hija. Y bueno, justamente se hablaba de los maras y toda esa situación que se vive ahí, esa inseguridad total de estas organizaciones. Y justo se toca el tema de la adopción de parejas homosexuales adoptando niños. Y entonces yo le decía que yo no dejaría adoptar un niño en esa gente por prejuicio de que ese niño va a ser igual que los padres. Esa era mi opinión. Entonces me dice Ángeles, dice, mira, el fin de semana vamos a hacer un viaje al interior y vas a ver unas cosas. Y efectivamente, hay una pobreza y una miseria tan grande. Y me decía, vos sabés que estas parejas adoptan niños, los rescatan de las maras y los adoptan. Dice, y yo te aseguro que en ningún momento ellos quieren que sean como ellos, simplemente le dan un amor, un cuidado, una educación que no tendrían con las otras organizaciones que lo adoptan a los niños. Las maras adoptan a los niños para ponerlos en sus bandas, ¿no es cierto?, de delincuencia, que es otra cosa el marketing. Y bueno, ahí entendí yo que realmente he visto niños que van al colegio muy pulcros, muy bien, muy educados, me dicen, mira, este chico que viene a casa es hijo de una pareja homosexual. Y realmente una maravilla de niño, ¿no? O sea, no hay nada que parecería que pueda tener la tendencia de los padres, simplemente lo educan bien, los educan bien, con mucho amor, con mucho cuidado. Gracias, Raúl, por tu aporte. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo les cuento una experiencia personal. Estando haciendo un taller hace unos años, ya estaba terminando el taller y una chica de unos 30 años pide la palabra
y dice, yo quiero expresar que soy lesbiana, soy homosexual. Y lo que me llama a compartir esta declaración, es que yo amo a un ser entrañablemente, que es mi hermano menor. Dice, es una atracción tan, pero tan especial, dice que si yo tendría que morir, moriría por él. Pero tengo la dificultad de hablar con él de este tema, porque él tiene el juicio que a todos los homosexuales habría que quemarlos. Así como me escuchan, habría que quemarlos. Yo dije, es la encarnación de alguien de la Inquisición, porque únicamente en ese contexto se quemaba a las personas que pensaban diferente. Pero bueno, ese es el grado de aflicción o de sufrimiento que se genera cuando no hay una aceptación de esto que es algo que está entre nosotros. La necesidad de amarse. Cuando una persona ama a otra, no importa si es del mismo sexo, si es de otro sexo, si es asexuada, porque lo que importa es lo que trasciende. Y lo que nosotros nos llevamos de la experiencia terrenal es aquello que podemos aquilatar en valores humanos, en valores morales, en sofocar nuestro egoísmo, en sofocar nuestro orgullo. Y yo creo que la caridad tiene que ver justamente con eso, con la aceptación del diferente. Llámese en lo sexual, llámese en lo político, llámese en lo cultural. Somos todos expresiones de una diferencia natural que tenemos que legitimar para empezar a vernos como hermanos. Porque si no vamos a construir una sociedad que está sesgada por una grieta que no podemos solucionar porque creemos que somos enemigos y estamos todos dentro de esta misma posibilidad de sentirnos cercanos para forjar una sociedad mejor. Así que yo creo que es un gran aprendizaje darnos cuenta cuáles son nuestras tendencias, nuestros pensamientos, cómo son nuestras relaciones con aquellas personas que tienen quizás esa opción o esa elección sexual. ¿Alguien quiere decir algo si no estamos cerrando acá este momento? Tiene que... Usted... Ahí está. ¿Quiere Sí. decir algo? Habla. Sí. Ya está el micrófono. Está poniendo la mano. Ah, no, pero habla con Carlos. Con respecto, lo que pasa es que esta noche he tenido unos problemas, tuve que pasar de la computadora al celular. Bueno, espero tener la próxima a uno de mis hijos. Yo creo que esas son experiencias que van viviendo los espíritus y por lo tanto no nos compete a nosotros juzgar. Por lo tanto, la aceptación debe ser algo que debe reinar en nosotros, a pesar de que a veces nos cueste comprenderlo. Pero esa es la realidad que tenemos y es lo que vamos a tener que continuar. Cada espíritu elige su propia experiencia. A través de ello va forjando su destino. Por lo tanto, en otra vida formará familia distinta, no sé. Pero de todas maneras, no creo que sean nosotros tengamos la autoridad moral como para juzgar esas actitudes. Gracias, Juan Carlos. José Luis, ahí también está Ken, que levantó la mano. ¿Quién? Ahí está. Yo. Ah, Techi, dale. Bueno, yo creo de que acá yo haría una separación entre cuál es mi posición y cómo veo la posición de los demás. Porque si bien vos hiciste mención a un recorrido histórico de Grecia y etcétera, etcétera, no podemos comparar la conducta ética. Por supuesto, no estamos generalizando, hay excepciones. Pero no podemos comparar, por ejemplo, la conducta ética de los hoplitas, donde no se les ocurría tener
hijos, formar pareja, sino que simplemente hacían un desarrollo de ese afecto de pareja como una cuestión de sentirse acompañado durante el momento de la batalla, a lo que se vive actualmente dentro del concepto de homosexualidad. Nosotros creo que indistintamente, aunque sea que veamos seres que quieran caminar cabeza abajo, la función nuestra es respetarlo, que ellos decidan y tomen las decisiones para hacer y vivir según crean. Ahora bien, me parece medio aceitado, medio por arriba, el concepto que dice, dice una tendencia de su origen de la vida espiritual. En un momento dado, que lo dijiste de Divaldo, y después una falta de polaridad entre lo físico y lo espiritual. Entonces yo creo de que, en el supuesto de que una persona tenga que venir o haya programado su existencia o su reencarnación para encontrarse con X persona para trabajar X cosa de su karma o de su pasado, y de pronto toma un desvío, es decir, no es no solamente una falta de adaptación, es la falta de adaptación, pero también es una falta del compromiso asumido frente a la programación de esa reencarnación. Yo creo que acá tenemos que tener mucho cuidado en el análisis de los bemoles nuestros, que lo único que tenemos que hacer es orar, perdonar y comprender, nada más, no nos toca ni juzgar ni nada. Y por otro lado, ver en casos puntuales cuál es la situación electiva de esos espíritus que vienen, llamémosle, programados para algo y terminan haciendo otra cosa, no originariamente ajustado a su programación espiritual. Nada más, solo. Desde Oberá, Techi Cantarela. Bueno, sí, son respetables todas las opiniones. Bueno, Techi es médica uróloga, o sea que seguramente conoce, digamos así, de casos y de conflictos que tienen que ver con el comportamiento. Fíjese que muchos asocian el comportamiento homosexual a un comportamiento promiscuo o un comportamiento de disturbio de comportamiento sexual o de sátiro, porque así se llamaba a aquellos que tenían predilección o tendencia a tener una vida sexual intensa. Pero fíjense que nosotros acá lo que estamos evaluando es que la tendencia del espíritu puede ser cualquiera, pero no podemos evaluarlo en términos generales. Siempre vamos a tener que particularizar para determinar cuál es lo que está incidiendo en cada caso y darle una explicación, en principio, que le sirva a la persona que está viviendo la prueba o al entorno. Muchas veces a nosotros nos llega la consulta de una familia que tiene un hijo homosexual para que lo curemos. Bueno, ¿qué respuesta damos nosotros como espíritas a alguien que viene buscando un imposible, que viene buscando una cosa que está mal enfocada desde el vamos? Entonces, desde ahí creo que nosotros tenemos que tener mucha humildad, mucha modestia para encaminarnos en la aceptación de las condiciones que el espíritu trae como prueba. Y solamente él podrá dar las respuestas que merece, como decís vos, Techi, a veces cumpliendo un objetivo encarnatorio, a veces desviándose, porque no lo sabemos, pero lo más importante es que puede desarrollar conductas amorosas. Porque si esa persona se siente discriminada, se siente señalada, se siente de alguna manera perjudicada por el sistema social, lo que pasa es que vemos sí muchas manifestaciones de homosexuales en agresión al sistema social porque no los recepta, porque no los acepta, porque no los ubica, o porque en una situación laboral alguien es discriminado por tener una cierta elección sexual. Entonces creo que son muchos
los bemoles, como vos decís, que tenemos que considerar para no caer en un juicio que sea cerrado, que sea excluyente, que sea, digamos así, sectario, y sí darle a todos la posibilidad de expresarse amorosamente, moralmente, siendo correcto, que es lo que nosotros buscamos en cada uno de nosotros. Porque eso que vemos focalizado en la comunidad homosexual está también en la heterosexual en grado superlativo, y cuántos femicidios vemos y cuántas situaciones de violaciones, y no decimos es homosexual o es heterosexual. Y sin embargo, en ese caso, estamos haciendo una discriminación de una comunidad que históricamente fue, digamos así, señalada, fue perjudicada, fue segregada. Entonces, lo que se busca, como todas las cosas, es llegar a un equilibrio para que nuestra sociedad sea más justa y para que podamos darle a todos una respuesta más coherente con la ley de Dios. Porque la ley, yo sé que hay muchos abogados capaz que me van a pegar, la ley humana es bastante falible, bastante mediocre al lado de lo que significa la ley de Dios. Entonces, el progreso tiene que significar que evolucionemos hacia mejores leyes, hacia leyes más justas, que tengan en cuenta la vida espiritual. Acá estamos cerrando, gente, ya nos hemos ido en la hora, se ve que la charla está linda, les agradezco por la atención, por conectarse, y le voy a dar a Diego los últimos 2 minutos para que venda la charla del sábado que viene. Dale, Diego. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? Ahí les veo. Veo las caritas de todos. Bueno, el tema, a mí me toca dar el tema del sábado que viene. Voy a hablar, porque la idea es que hablemos un poco todos, también hagan su aporte. Un tema por ahí cliché de la filosofía, pero bueno, que nos toca a todos, que la felicidad una cuestión de que se me planteó ahora y que tengo ganas de hablar de la felicidad, eso es simplemente la razón, no hay por qué. Pero sobre todo ahora en las épocas actuales que estamos viviendo, y intentar darle un sentido, y en momentos así de prueba, quizá donde está más presente el dolor o el sufrimiento, los padecimientos, y hablar un poco de felicidad como para cortar y tanto amargor, me pareció interesante. Así que, bueno, yo les quería dar así rápido nomás que 2 preguntas para que piensen ahora para ustedes mismos, para ver si necesitan escuchar la charla el sábado que viene sí o sí. La primera es, ¿qué es la felicidad para ustedes? ¿O cuál es su expectativa, digamos, de qué es la felicidad? Piensen, 5 segundos. Estamos. Segunda pregunta, ¿cómo gana placer cada uno de ustedes? ¿Qué les genera placer, goce? Piensen, 5 segundos. Tiene que ser así, inconsciente, asociación libre, no le den mucha vuelta. Bueno, la cuestión es que si las 2 respuestas fueron bastante parecidas, sí o sí necesitan ver la charla el sábado que viene. Sí o sí. Bueno, gracias, Dieguito. A todos, buenas noches, muchas gracias por estar conectados. Un abrazo virtual, fraterno, y que ojalá que podamos tener un buen fin de semana. Cariños a todos. Gracias, chao, buenas noches. Chao. Chao. Vamos, aguanta la felicidad el próximo sábado.